Bien, amigo, el hombre que nos da los boletines de cómo está el arroz y cómo va la cosa es Olivero. Sí. Así que vamos a darle paso Sí, claro, al claro. hombre que nos No, puede que ya hacía resolver falta, el problema no de que hacía no falta falte ya, pues, arroz. hacía mucho que no va a faltar arroz. Yo siempre, no, lo que pasa es que yo también quiero saber si cómo se va a comportar de ahora para adelante el tema del arroz y si el arroz lo vamos a tener suficiente y a buen precio después que estemos mecanizados nacional. Bien, doctor. Muy buen día a todos, todas. En el arroz, doctor, tenemos ahora un año que fue en esta primera etapa, podríamos decir, un hito. Más de 8 millones de quintales se produjeron en esta primera etapa, que eso es mucho para este país. Eso es lo que producíamos antes en el año. Exacto. No hace tantos años. Exacto. 8 millones 60 mil más o menos. Retoño y Victoria. No, la primera etapa. Antes. Ah, ok. Entonces, según la percepción del director de Viva Arroz, en la última reunión que sostuvimos en la Comisión Nacional Arrocera, se estima que este año vamos a llegar a alrededor de 15 millones de quintales, que ese es un número que supera ya el mayor que fue en el 22 de 14.7. O sea, este año se han dado condiciones óptimas para el cultivo. Rindió a nivel general en el país, rindió más por tarea en cáscara, rindió más en libras blanco en los molinos. Por fanega. Se incrementaron alrededor de 90.000 tareas más que el año pasado. O sea, el sector arroz está muy dinámico, está avanzando y realmente los productores podemos decir que estamos muy contentos. Siempre hay cositas que pasan. Por ejemplo, ahora tenemos un inventario de casi 8 millones de quintales, 7.6, y algunas factorías están prácticamente casi llenas. Se está cosechando ahora, se inició en la zona del noroeste, en Castañuela, y la cosecha va a entrar un poquito más lento para recibirla por los espacios. El año pasado era que faltaba mucho. Este año tenemos mucho, pero se va a recolectar. Yo estuve hablando ayer con el director de Adofa sobre la situación, cómo se está manejando, y me dice que no, que se está recibiendo, todos los molinos están recibiendo, y que en vez de entrar a la velocidad que el productor quiere, va a entrar un poquito más despacio. ¿Quién está dirigiendo Adofa ahora en el presente? El señor Mandy Pimentel, Fausto Armando Pimentel. ¿Todavía? Sí, sí. Ok. ¿Cómo andan los precios del arroz? Cosa que no es tuyo, pero que es tuyo también. Al final, ¿cómo se han estado comportando en estos tiempos? ¿Anda por los 30 pesos la libra? Por los 40? Los precios a nivel de productor. Sí. ¿O a nivel de consumidor? No, a nivel de público, de consumidor. Primero, y luego hablamos de lo del productor. Cuando yo veo paz en el sector es porque los productores están tranquilos y eso es muy bueno. No tan bueno porque a veces afecta al consumidor, pero es muy bueno porque se mantiene el incentivo a la siembra. Hay muchos tipos de arroz, Ramón. Sí, sabemos. Y siempre se ha mantenido entre los 33 y los 45, de acuerdo a la calidad de arroz que quiera el consumidor. Un superior, que tú quieras uno que te rinda económico, eso tú lo consigues a 33, 34 pesos. Ya tú quieres uno más selecto, ese te anda alrededor de 38, 40. Ya tú quieres un premium, de eso que hay, eso te llegan hasta 44. Todo depende del gusto, hay una gran variedad. No hay arroz 100% entero. Siempre hay, aunque sean un 2%. No, 100% no. Pues esos premium casi 100%. tienen alrededor de un 2%, porque la diferencia son los granos quebrados. Claro, claro. Y algunos rotos, que lo complementan, que son vitaminados. Pero en el sector productor hay una banda que la fanega va de 3.600 a 3.700. En la primera etapa se pagó 3.700 el precio techo. El precio al productor. Al productor. Ahora, y en la línea que son fanegas cortas, 3.100. Ahora, como hay mucha abundancia, cuando hay mucha abundancia los precios siempre bajan un poco. Ahora se tomó la banda baja, la de los 3.600.
causó cierto malestar porque estábamos acostumbrados Bueno, a los pues. 3.700, pero estamos dentro de lo correcto. Eso fue lo que se firmó, Yo hice 3.6, 3.7, 3.1 y ahí estamos. Yo hice una crítica aquí a la Comisión Arrocera, principalmente a la parte que tiene que ver con ADOFA, que el encargado de ADOFA, el director ejecutivo, amigo nuestro, que siempre nos mantiene aquí informados de todo, vino aquí y nos dijo, nos dio las informaciones sobre lo que se había consensuado en ADOFA hace algún tiempo. Y siempre se ha establecido una banda de precios por las inexactitudes que se dan, porque no es un precio controlado 100%, es un mercado libre donde hay una asociación, varias asociaciones donde convergen las políticas arroceras correctas para el manejo de que se mantenga el incentivo al productor y que pensando en el consumidor. Exacto. Y se estableció hace mucho tiempo que se dejaba, cuando sabíamos que el precio era tal y que ese precio se iba a cumplir, y eso se ha convertido en una especie de compromiso entre los molineros, los productores, eso siempre incide la oferta y la demanda un poco. Entonces se establecía una banda y se decía, bueno, vamos a poner el arroz a 20 pesos y vamos a dejar una banda de 2 pesos, 2 pesos y medio, una banda que pudiera llegar ahí en caso de que falle cualquier conducta no esperada en el consumo, que se dispare o cualquier cosa, pero se mantenía eso. Sí. Y cuando él vino aquí me dijo la banda que llegaba a 40 y pico, yo le dije, eso fue un error. Porque la banda es una tendencia para cualquier bajita en la ofensa momentánea, en la oferta, perdón, momentánea o zonal, o en una zona o en una provincia, la gente se agarre de eso para subirlo y después que lo sube, es muy difícil bajarlo, porque es No, pero es como la yo te oferta dije. que tú tienes que presentar para disminuir un precio en productos que no son tan perecederos como el arroz. Porque si es perecedero ya se disminuye solo, porque se daña si tú lo dejas. Son muy difíciles. Y yo le hice la crítica en el momento que la trajo y se la hice posterior. Hay que tener cuidado con la banda de precios, porque la banda de precios no puede constituirse en una alza autorizada que a los pocos días haya 1% de los comerciantes que no tienen que ajustarse a competencia porque tienen cierto mercado seguro que la usen. Sí, pero la banda es ¿Cuál es tu como, opinión? es como un resorte Sí, pero el resorte... que te lleva de acuerdo a la situación. Hay resortes de este tamaño y los hay de este tamaño. Ah, exacto. Y entonces esa era la parte que yo decía, que yo no critico la banda porque incluso yo trabajaba en el Estado cuando se creó esa banda. Sí, pero es como yo te digo, Ramón, hay arroz del precio que usted quiera. Sí, lo sé. Usted lo quiere a 33, 34, hay arroz a 33 y Sí, 34. sí. Y a 30 Pero, también. Y a 30. pero también hay que destacar para el público que nos está viendo ahora las dos líneas de los dos tipos de arroz, el Indicus, el grano grande o el que tiene el grano corto. Los varios para tipos, son entender. muchos tipos que hay. Es muy importante que los precios varían en esa situación. Porque Bueno, tú... pero ya como- lo que pasó va a ser difícil de corregir. Y quise hacer la crítica para que tú lo supieras. Como usted es parte importante de la comisión y tú eres una persona consciente que sabe que las cosas hay que cuidarlas, me atrevo a hacer esta recomendación. Ahí. Cuéntanos ahora el resto de cómo va el proyecto de mecanización que tú llevas hace tiempo que ya lo llevas y cómo la reunión que se celebró recientemente, háblanos algo de eso ahí en la Junta Agroempresarial, que tenemos conocimiento porque nos han informado que fue muy interesante. ¿Cómo tú describes eso? Bien, vamos a empezar con lo de la Junta Agroempresarial y después vamos Exacto. a entrar a la mecanización. Yo le traje un pequeño Trae unas resumen imágenes. de video de la mecanización que lo vamos a ver más adelante. Ok. El martes, en la Junta Agroempresarial estuvimos... vamos a empezar con los videos. Perfecto, mira, Así esta está es... aquí. Bueno, estos son los trabajos de tu finca. Este es un resumen, un video que hace un resumen de todas las labores. En este video, en 4 minutos, vamos a ver todo lo que se hace en las labores. Eso es mi finca, eso no es de internet Sí. ni en otro país. Eso es aquí en Angelina, en Fantino, Sánchez Ramírez. Y Esa máquina hace los muros. exactamente, mira, esos son unos equipos que vinieron ahora de China, Para unos batir la tractorcitos con oruga, que son una maravilla, se le pone el rotovator. ¿La se oruga usa- es metálica o de goma? ¿O combinada? No, eso es para, con oruguita de goma, para, tú le pones los implementos que tú quieras a ese tractorcito, especialmente para labores arroceras. Fíjate, ahí estamos en nivelación de
del suelo cuando tú vas a preparar tus Nivelación condiciones. en agua. Aquí estamos regando la semilla. Ahí se está regando un tractor un poco grande, hay tractores más pequeños, hay Eso tractores de está 30 sembrando. caballos. El dron, que ha venido ahora a hacer un gran apoyo para los productores. Ahí va regando semillas de arroz ese dron. Ese dron que estaba ahí está sembrando semillas de arroz Sí, directo. iba regando semillas cuando iba ¿Y así. cuánto coge eso? Él coge 80 libras por vuelo. Oye, Pero que pues. tú riegas en un día 500, 600 tareas sin problema con un dron. Ahí ese tractor va aplicando herbicida. También hay tractores más pequeños, porque todo se adapta de acuerdo al productor. Aquí está el dron aplicando herbicida. Eso era amaneciendo que estábamos ese día aplicando. Ese día en 4 horas aplicamos 900 tareas con ese dron. Ahí está ese tractor ¿En fertilizando. cuántos días? 900 en 4 horas. En 4 días. Sí, en 4 horas, porque es que hace 4 40 horas? 40 tareas cada vez que levanta y te las hacen 8 o 9 minutos. Mira, ahí está con el avión aplicando también los fungicidas y los insecticidas. Eso es un sistema de labranza mínima que también hay que implementarlo donde hay mucho arroz indeseable. Yo lo estoy haciendo así Flechudo. ahora porque tuve inconveniente ahora en la cana, me nació mucho arroz indeseable y voy ahora a trabajar Ese es con el flechudo. sistema de cero labranza para bajar la población El arroz indeseable de Feliz. de rojo. Ahí estamos recolectando el arroz a granel, las máquinas se lo echan al tractor y el tractor al camión. Y del camión a la cooperativa. Eso ahí en Copiarroz. O a la factoría. Entonces, fíjate que nadie le pone la mano. Todo un proceso. Eso Aquí, ahí. este es el sistema ahora, si tú vas a sembrar en seco, triturando los tallos después de tu cosecha, con ese equipo, eso limpia los drenajes nuevamente con la misma máquina, porque eso también es, Esa es una es sumamente comezola importante. chiquita, ¿verdad? ¿Ay? Una comezola agrícola. Sí, pequeñita. Sí. Esto te hace los muros en seco, ahorita lo vimos haciéndolo en agua. O Tú sea usas que, ambas técnicas ya dependiendo del tipo de finca. no, eso se hace, es lo mismo, lo que depende ahí es si en seco o en agua. Después de esto tú lo haces igual en... Porque esa que tú le haces en seco, después que hay que moldearlo Hay zonas en seco. un No, mojado. no, tú eliges uno de los dos. En la zona de la línea se adapta más fácil el seco. Sí, porque en porque la la zona del tierra es más Cibao, suelta. no, y que el Cibao llueve mucho. Allá no llueve tanto. Entonces hay que tener las dos opciones. Ahí si el tractor va haciendo los muros y lo va compactando, Al mismo tiempo. o sea, al mismo tiempo. Que ya eso se hacía antes a mano. Eso era antes A era mano. un poco bien complicado. Ese Una tractor cosa ahí va increíble. moviendo el suelo, donde las partes son muy duras, acondicionándolo para que la máquina sembradora lo siembre. Esos Ese está terrenos están nivelando al nivelados láser. previamente. Ese Sí. está nivelando el láser para acondicionarte la finca para sembrarlo con la máquina. Y ahí va la máquina sembrando. Hace otra finca. Esa máquina te puede sembrar 250 tareas en un día, cada una. Esas dos máquinas te pueden sembrar 500 tareas en un día. Si tú necesitas sembrar 500, si nada más quieres sembrar 200, te sembra 200. Entonces, también hay máquinas más pequeñas. Y hay máquinas que lo siembran también el arroz germinado. ¿Esa máquina está rastreando o está sembrando ahí? Sembrando. Lleva la tierra. Y el Sembrando- arroz cae así en grano. Sembrando en seco. En seco. Porque hay, Arroz hay seco. diferentes modalidades Pero de está siembra. pregerminado ese arroz. No, seco. ¿Viste Seco, el agua sequecito, después? sequecito, la semilla. Sequecito. No se, Entonces, no se pone en agua de antes ni no, nada. el agua tú la viste al final, que el agua lo que hace, entonces ahí inicia el proceso de germinación. se siembra le seco y- pone el agua después. Cuando tú le pones el agua, ahí inicia el proceso. Pero es una si tú lámina dura de 10 agua, no es días, una inundación. si dura 10 días para ponerle el agua, 10 días dura la semilla ahí esperando. Porque lo que inicia el proceso es ya la humedad, La humedad. con el calor del sol. Es una combinación. Sí, sí. Humedad y calor. Ahí entonces la semilla despega. Ahí es que inicia. Oliver. Entonces fíjate, Ramón, escúchame Emilio, yo he tenido la oportunidad de ir muchas veces a Brasil, a Estados Unidos, a Argentina, y tú ves esos campos, tú recorres kilómetros y kilómetros, y tú no ves gente en los campos, tú lo que ves son equipos. Entonces aquí está bien que somos pequeños, y que los productores somos pequeños, pero también hay equipos pequeños. Sí, Lo que tenemos que ponernos la mente enfocada en hacer las labores con los equipos. Usted tiene finca grande, bueno, usted tiene un equipo grande. Usted tiene finca pequeña, usted puede hacerlo con un pequeño o personas que den el servicio Exactamente. a los productores, como son muchos de 50 tareas, personas en la zona que den el servicio. Pero 50 tareas son 50 tareas. Un equipito pequeño. Hay un proyecto que se está formando que más adelante el presidente lo anunciará de avanzar en esa parte En esa dirección. de la mecanización. El presidente está muy interesado
en que el país ya se mecanice, en que ya no dependamos de esta mano de obra. De acuerdo, de mano de obra, que, en sentido general. que sabemos que cada día es más difícil, más costosa y más complicada. Entonces, el presidente está enfocado en eso. Ha sido un presidente siempre muy aliado a los productores, especialmente en el arroz. Siempre ha estado muy pendiente y siempre que ha habido que apoyar, él ha apoyado. Entonces, es lo que yo te digo, hay que acondicionar el suelo al equipo, no el equipo a la finca. Entonces, nosotros como productores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acondicionar nuestra finca con los drenajes, como tú lo viste, mejorándole la población de arroz rojo, bajándola, que es lo que yo estoy haciendo ahora, porque tuve inconveniente con el arroz rojo en mi finca. De las 8 fincas que yo manejo, en una tuve problemas con el arroz rojo. Bueno, entonces ahora la voy a alinear, a mejorarla. Y las otras necesitaban nivelación, se van a nivelar. O sea, lo que tenemos que ponernos en el carril de la mecanización es un proceso, vendrá todo eso, esa educación de la mano, con la experiencia, pero no hay otra, tenemos que enfocarnos. ¿Esa finca tú la encontraste infectada de arroz rojo o se te infectó a ti mismo? Se infectó a través de los años porque cada 4 o 5 años hay que dejar la segunda etapa sin hacerla para tú bajar las poblaciones. Okay. Eso se llama agotamiento. A base de químicos. De dejarla germinar y volver a arrastrar. O con el tractor, dejarla descansar. No hay químicos todavía selectivos para arroz. Sí, hay variedades que soportan químicos de control total, como pasó en el 2007 con el arroz Yocajú, como pasó en el 20 con el arroz 6920, como pasó en el 22 con el arroz 7022. Que soportan el herbicida y el rojo se quema. Sí, pero se hacen resistentes. Después a los 2 o 3 años, ellos se adaptan ellos también. Sacan de abajo. Entonces hay que hacerlo con prácticas culturales. Pero también, rotar o dejarla descansar. Oliverio y Fifi, también hay que, para el público que nos está oyendo, que no es arrocero, que no es agrónomo, las variedades de arroz, cuando tú cambias de una de porte bajo a una de porte alto, te van quedando que son una que molesta a la otra. Entonces, hoy tenemos la ventaja de que la tecnología ha cambiado mucho en comparación con las épocas de 60 o 70 años atrás. Cuando Juma surgió, no habían toda esta tecnología. Inclusive hace 10 años no había esta tecnología. Tú mostraste ahorita en la vista un avión fumigando. Hoy en día los drones sustituyen los aviones. Los helicópteros antes, en mi época de muchacho, fumigaban también y eran drones motorizados y operados por el hombre. Sin embargo, hoy en día podemos decir, la fumigación no va a causar problemas de que los vientos se lleven los insecticidas y causen problemas en las escuelas, en las poblaciones que están a los lados y cosas así. Porque tú has sido un promotor de la tecnología en muchísimos sentidos, porque eres capacitado, porque eres preparado, porque representa, no esas 8 fincas que tú dices, no son todas de él, él asesora fincas y cosas así, para que no vaya a creer la gente que está viendo esto, que este es un potentado que está defendiendo. No, porque las leyes de reforma, las leyes de reforma agraria todavía están vigentes, se las aplicamos. Si son que Oliverio es un líder y asesorado. Ahora, si nosotros unimos voluntades, si nos educamos, si nos mecanizamos debidamente, los cereales, específicamente el caso del arroz, es muy importante. Porque también nosotros podemos decir, rotamos durante una época arroz en alguna zona que se pueda con maíz o hasta inclusive hasta con sorgo. Perdón, para romper ahora ciclos. Que tú hablas de rotamos, hay paradigmas porque todo lo que estudiamos agronomía en la época, incluso en la de Olivero, que es más joven de nosotros, Oliverio, nos decían que la rotación de cultivo era muy beneficiosa para refrescar, como los cruzamientos del ganado, para refrescar la sangre. Y la verdad que hay en Juma Bonao nos demostraron que no hay que rotar nada, porque yo no he visto nunca una mata de nada ahí que no sea arroz. No, perdón. Yo no he visto. ¿A dónde rotan? Ahí, con cereales, con maíz. Ahí se ha rotado con batata. ¿Pero en qué año? ¿Cómo que en cada año? Todos los años. Hasta ahora mismo. Mira, las únicas rotaciones que yo he visto que han sido exitosas son cuando tú rotas el arroz con plátano. Sí. Y luego vuelve otra vez, o con banano, y luego vuelve otra vez al arroz. ¿Por qué? Porque el plátano tiene mercado en este país.
El banano tiene mercado. Pero entonces si sembramos, el maíz también tiene mercado. Lo que pasa es que el clima no es favorable en el Cibao. Y tendría que ser mecanizado. Para el maíz, tú siembras tu maíz y después viene una época esa de lluvia que llegan a veces así a cada momento. Sí, y el maíz no te lo va a resistir. Entonces yo lo que opté, pero oye, pues casi nadie rota el arroz con nada. no, lo mejor Lo es deja descansar el terreno a veces. cada 4 o 5 años Pero hay no que dejar una no lo etapa rota. para mejorar suelo, para agotar esa germinación y esas malezas, porque es que ellas se van multiplicando también. Es que el mismo arroz malo y el mismo arroz que no es la variedad que tú quieres, Se cruzan. se cruzan Ellos y se es cruzan. maleza. Sí. Porque la Sí, pero definición no, de no, maleza no. es malas No, pero es hierbas. maleza por el mal que le hace al cosa, por eso es por eso se confunde y no se puede sacar tan fácil, pero es la misma, es una variedad. Sí, pero No, por son eso se peores rota. que esas otras malezas, porque son el mismo arroz, Sí, que consumen eso es lo los malo. mismos nutrientes que tú le pones Son la al cuña del tuyo. mismo palo. Y entonces vienen y tienen la peculiaridad de que cuando ellos florecen inmediatamente se desgranan y se van al suelo. Entonces son como el otro florece, dobla, llena el grano. Estos salen y doblan y llenan rapidísimo, en lo que el otro va despacio. Y cuando tú vienes a darte cuenta, ya ellos se cayeron al suelo. Por eso es que le dicen, no me topes, porque tú le topabas así y se caían de una vez al no suelo. me topes. Entonces, esas son de las cosas que uno tiene que ir manejando, las prácticas, y los tiempos van cambiando. Antes, Y la educación a los productores, que nosotros tenemos que comprender que el minifundio en arroz cambió de lo que eran las grandes plantaciones de 2.000, 3.000 tareas hace 60 años. Las leyes agrarias llevaron a ese cambio y no nos hemos adaptado. El Instituto Agrario Dominicano no se ha adaptado a un cooperativismo, a un asociativismo real y efectivamente. Porque cuando tú mencionas las fincas que tú asesoras y que manejas las cooperativas que tú estás relacionado, es porque hay un intelecto a favor de ahí. Tú te conviertes casi en un Ministerio de Agricultura, en un Instituto Agrario Dominicano, asesorando a tu gente. En ese pedacito, sí, para que no Un se mini, piense otra un mini. cosa. Es un mini. pero hay que hacerlo, Emilio, porque esa persona de esas 50 tareas, de eso que vive. Sí. Y tiene que hacerlo bien, porque si no después la pierde. Todo lo que uno hace, No, el y éxito ellos- está y en ellos- hacerlo bien. Y ellos son abiertos también a Sí. la tecnología. Yo te digo porque yo trabajé mucho tiempo en agroquímico en esa región y los parceleros eran tan abiertos como cualquier otro productor de cierto tamaño. Claro, guardando la distancia de las posibilidades. Pero porque también habían parceleros de 50 tareas con una familia numerosa e hijos grandes estudiando y el tiempo que no estudiaban trabajaban en la finca. Y algunos de ellos son agrónomos, muchísimos de esos hijos de parceleros. Y médico. Y médicos, Sí, ingenieros y, de todo eso. hay muchos parceleros que se han fajado y se fajaron con su familia. Pero yo, cuando empecé a trabajar en el arroz, yo me gradué en el 89 de ingeniero agrónomo en ISA Ucamaima y empecé a trabajar en el mismo 89. Y yo me acuerdo que yo veía que habían proyectos de eso del IAD asociativos Exacto. y funcionaban. Sí. Claro. Fue después, como en los años 90, que se fueron Se fue ya prostituyendo. cambiando de dueño y se fueron El presidente deteriorando. Balaguer siempre quiso desde el principio que fueran colectivos cosas. Sí, yo me Por acuerdo. varias razones. No solamente por el tamaño, que podían funcionar como grandes, tanto para las compras de insumos como para todos, sino porque nadie era dueño de una parcela definida, no podía, para que no lo vendieran además. No, lo que pasa también que somos muy individualistas también los Sí, dominicanos. sí. Yo No, soy y yo las aquí, yo hago lo que yo quiera, esto es mío. Las asociaciones y las no nos cooperativas ayuda. tuvieron una época. Eso no muy nos ayuda. Tenemos que asocia- pensar en grupos. Pero hay una realidad, señores. Cuando se repartieron las tierras, asignaron por decreto o por lo que fuera a una persona 50 tareas, hace 40, 50 años atrás, esa persona ya murió. Ya inclusive murió hasta sus herederos. Sí. Y eso es un proceso Sí. que no se ha seguido bien en el país porque nos hemos degradado. Aparte de eso, seamos realistas, señores. Y es difícil que al que me conoce, yo he sido arrocero, lo diga. El arroz es el cultivo principal nuestro en muchísimos sentidos. Pero hay zonas que deberían estar hoy produciendo invernaderos de otras cosas en vez de arroz, que deberían ser revertidas a otras cosas. Porque la tecnología, como tú decías, ya podemos producir una cosecha Más en menos tierra. con una variedad determinada, pero tú puedes también tener un retoño
en algunos casos hasta un bitoño. No, eso es un error. Bitoño ya. Retoño sí. Pero teóricamente el bitoño no funciona. Te contamina la finca entonces. Inclusive hasta el retoño, pero se pudiese y se ha hecho bien o mal. No se hizo Y una vez, pero nosotros- ya eso no está. Cuando las cosas están descartadas, ya no hay que volver atrás. Pero no queremos conocer la historia para evitar corregir esos errores que estoy diciendo ahora. Cuando yo menciono eso es porque no debemos volver ni siquiera al Exacto. retoño. Claro, con claro. las variedades que Mira, tenemos. hay un Fíjate, proyecto, Emilio, perdón. ahí te voy a corregir. En los últimos 3 años, el clima ha cambiado mucho y nosotros tenemos que adaptarnos al clima. Claro. Antes yo no era partícipe de retoño, porque contaminaba la finca, pero ahora la realidad nos ha dado en la cara. El clima ha cambiado. Las altas temperaturas, julio y agosto, están afectando los rendimientos porque el arroz no fecunda y produce queda vano por el calor. Entonces, hacer la inversión para una segunda etapa a los productores ahora no ha puesto a pensar y ya muy poco la están haciendo. Entonces lo correcto Atender bien el retoño. sería preparar bien tu terreno, acondicionar bien tu finca, después que tú coseches en el mes de septiembre, octubre y noviembre, tú la acondicionas, le haces la nivelación, los drenajes, le agotas toda esa maleza, toda esa germinación de arroz rojo y la planta a final de noviembre, principio de diciembre, en la zona del Cibao. En la zona de Cataño la siembran a mediados de noviembre por el problema del agua, que tiene que irse temprano porque después el agua se le pone escasa. Entonces, tú empiezas temprano, aprovecha esa temperatura fresca de diciembre, enero, febrero y el arroz crece y controla bien tus malezas, tú fertilizas bien, aplica bien los fitorreguladores y tú llegas a tener una buena productividad y cosecha temprano en abril. En abril todavía la temperatura es tan buena. Entonces, si tú tienes tu finca acondicionada sin maleza, entonces tú tienes condiciones de hacer un buen retoño. Y luego ese retoño, lo que dura El son... retoño en la cosecha de invierno, ¿tú te refieres? Ajá, tú cosechaste en En abril, vez de la otra. no, una que tú plantaste a principios de abril o a final de noviembre. Ok. Tú la Retoñar cosechas esa. en abril. Y en abril tú te preparas para tu retoño, que lo que te dura son 110, 105 días, y ya tú cosechas otra vez, ahora a final de julio, y te queda agosto, septiembre, octubre y noviembre para tú volver a acondicionar tu finca. Y eso es el ritmo que yo Pero estoy ya nada diciendo más ahora. cosecha y retoño o Y hace ya. hace la otra cosecha. No, ya. Cosecha Ya. y retoño y esos 4 meses que Cosecha y un quedan, buen retoño. acondicionar tu finca. Y Esos te- dos rendimientos, ¿cuánto han dado en relación con lo otro que se está usando? Cuando tú ¿Cuánto tomas ha esa producido época, cuando tú productividad? tomas esa época así temprano, que aprovecha la Sí, tomándola temperatura, perfecta, como tú la has descrito. sí, normalmente una variedad buena de alto rendimiento, como tenemos ahora, que hay Lucero, Robusta, que son variedades de alto rendimiento, te da fácilmente 500 kilos, 550 kilos por tarea, que es lo que el productor busca. Y después un retoño, que se están cosechando ahora, también de buenísima calidad, que te dan 450, 425 kilos por La tarea. diferencia no es tanta. Y te fue súper bien porque la inversión es menor. Te estoy dando 900.000 kilos. Si tú cosechas ese retoño en agosto, ya los rendimientos se te caen. Porque ya te afectó la temperatura cuando el arroz estaba floreciendo. O sea, hay que jugar con el clima. Lo que estaban hablando ahorita, el señor que me antecedió, el clima es el aliado de nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos al clima, porque el clima es el que nos va a definir los rendimientos. Y la floración depende mucho del clima, porque la planta de por sí crece como gramínea al fin, pero si florece y no tiene el clima apropiado, el porcentaje, vamos a utilizar el término, sabemos que no, de la floración, la preñez de eso mediante la polinización natural de ella, es lo que conlleva que tú tengas mejor producción o no. Sí. Y caemos en el asunto de tecnología, que el país necesita hacer el mayor énfasis en lo que tú has planteado muchísimas veces, tanto Fifi como el mismo doctor Jacín y uno, necesitamos educarnos, porque Claro. las generaciones van cambiando. Ya, Vamos. se nos Señores, acabó el tiempo. Tenemos que hacer una pausa. Una pausa, está bien. Retornamos de inmediato con la revista 110 Agropecuaria de hoy sábado.